À cette époque-là, le matériel montagne était très succinct. C'était un mât d'escalade pour atteindre les trous qui se trouvaient au plafond, qui auraient été inaccessibles autrement. What is life without dreams, without challenges to overcome? We've all felt the pull, the need to go bigger, go farther, go higher. No matter who we are, no matter where we're going, no matter what dreams we pursue, we all have our own limits to push, new frontiers to explore. We all seek our own inaccessible. Why? Because it is the very heart of life. At Petzl, we understand what these challenges mean to you, how they drive you, make you shine. We understand because they drive us too. Then one day, after all the dreaming, the commitment, the blood and the sweat, at long last, we reach the summit. And like a beacon on the horizon, we know deep within that somewhere out there, another peak awaits, even bigger, farther, higher, where tomorrow we turn our gaze. Estas unidades, y hemos visto que hay equipos que muchas veces se lo ha adquirido sin un conocimiento previo. Entonces, para rescate Grigri, ¿sí? No es un elemento adecuado, porque tiene sus límites en cuanto a norma técnica, ¿sí? Otro elemento adicional, todavía siguen pululando los 8, que son elementos que no son normados, es decir, no hay una norma técnica, es decir, son elementos no homologados, no validados, ¿sí? Y frente a eso hay otros recursos. Tenemos el ID, tenemos el stop, tenemos el rack y otros elementos más, ¿sí? O diferentes marcas, ¿sí? El otro elemento fundamental que tenemos que conocer es las prestaciones. ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, para armar una tirolina, ¿puedo utilizar un Dumar? ¿O es preferible utilizar un mecanismo no dentado? En efecto, es de utilizar un mecanismo no dentado, que puede ser tranquilamente un rig, un ID, y actualmente un maestro, que sería el recurso más adecuado por la eficiencia que tiene, ¿no? Y también, paralelo a esto, conocer las limitaciones. Por ejemplo, un ID, ¿cuánta carga soporta? ¿Sí? Hay varias tallas de ID o modelos de ID. Hay el S, hay el L, y esto va relacionado sobre todo por la capacidad de carga que tiene. Entonces, una cosa es un ID que yo lo utilizo como mecanismo de descenso individual, y otro es cuando ya procedo a una actividad de rescate, ¿sí? Que si bien la condición de carga
a la cual puedo someter me puede pertenecer, pero ya va a ser diferente si es que voy a cargar de ese y de 2 rescatistas y una camilla, con una víctima, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso es importante y es fundamental conocer el uso de equipos. Y por eso yo decía al inicio de la charla que si bien es una charla que utilizamos conceptos de seguridad, salud ocupacional y gestión del riesgo, fundamentalmente está enfocada al tema de equipos de protección personal, ¿sí? Entonces, este es uno de los aspectos fundamentales, que son las alertas de seguridad. Cada equipo tiene una ficha técnica, que es la que viene con el producto, que es esa tarjetita que muchas veces arrancamos y botamos a la basura, pero que está o que contiene información que es fundamental para nosotros poder conocer los límites, las prestaciones y las garantías de ese producto. Entonces, por eso es que es importante que esa ficha técnica sea consultada, que se comprenda la información que tiene esa ficha técnica y paralelo a esto, dominar las técnicas y para ello se requiere una formación y un entrenamiento específico. Y ese es el rol que nosotros cumplimos como acceso vertical, el poder acercar a los usuarios, a las unidades de rescate, a los cuerpos de bomberos, a los trabajadores en altura, a todos quienes hacen actividades al aire libre, a información que les permita utilizar con seguridad esos equipos. Es decir, generar destrezas, conocimientos y destrezas, a partir de una actividad y una formación práctica. Entonces, estos son elementos fundamentales previo a la utilización del equipo. Y como todo equipo de seguridad, como todo equipo de protección personal, existen advertencias. Y una de ellas es haber comprendido y retenido la información de las fichas técnicas, guardarlas para poder hacer y dar mantenimiento a ese equipo de protección personal. El otro es la responsabilidad sobre el aprendizaje de las técnicas. Es decir, la presencia de ustedes, este momento, justamente está vinculado al tema de responsabilidad, porque es acceder a información, a conocimiento para seguir manteniendo unos conocimientos adecuados que nos permitan operar sobre la base de la prevención y de la seguridad en nuestras diferentes actividades. Por último, dominar las técnicas que se requieren para las diferentes maniobras, tanto de trabajos en altura, de rescate, de espacios confinados, acceso y evacuación, así como actividades al aire libre, ¿no? Cañón, escalada deportiva, montañismo y demás, ¿no? Bien, entonces, nosotros tenemos que existe equipo, existen normas técnicas, existe homologación, pero el simple hecho de contar con este equipo no representa seguridad, ¿sí? No representa seguridad si es que yo no conozco, si yo no he tenido un proceso de formación y de experiencia que me consoliden las capacidades para un desenvolvimiento seguro. Entonces, este es el triángulo que nosotros siempre presentamos de nuestra capacitación, porque es el triángulo de la prevención. La seguridad está fundamentada sobre estas 3 aristas. 1, tener conocimientos técnicos, ¿sí? 2, contar con el material y equipo adecuados. ¿Qué será un equipo adecuado? Homologado. Pero además de homologado, que sea en función de la actividad que yo voy a desempeñar. Por ejemplo, un grigri para rescate. Es un equipo homologado, pero no es adecuado para la actividad, ¿sí? O un rig para descenso de una canasta con una víctima y 2 rescatistas. Es un elemento homologado, pero no es adecuado, porque la capacidad de carga está sobrepasando los límites de ese elemento, ¿sí? Y por último, una condición física adecuada. Y ahí vamos a ir más adelante a abordar este tema. Bien, tenemos que partir de un concepto, que es el concepto de peligro. Aquí nos vamos a remitir específicamente a la OSHA 18001, en donde nos menciona que el peligro es toda fuente, situación o acto que me pueda generar daño. ¿Qué es un daño? La muerte, la lesión,
una enfermedad laboral o la pérdida que puede generarse en una empresa, en una industria por paralización, por daños o por ruptura de procedimientos que se hayan dado. Entonces, aquí vamos a vincular estos tres elementos, ¿no? Fuente puede ser la altura, la necesidad de acceder a la altura. La situación es una necesidad de cambiar un foco, por ejemplo, en una torre, y el acto es no usar equipo de protección personal o usarlo, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta dialéctica en las acciones que podemos nosotros realizar sobre fuente, situación y acto, ¿no? Unas buenas o bien seguras y otras no buenas, no adecuadas o peligrosas, ¿sí? Entonces, aquí hay otro elemento que tenemos que integrar y es que el peligro no se mide, el peligro se identifica. Yo identifico los peligros que puedo tener. Peligros objetivos en el caso de montaña o subjetivos en el caso de montaña, los peligros de caída de elementos de distinta altura o la caída de una persona de distinto nivel, ¿no? Entre otros más. Bien, de aquí pasamos a otro concepto que es el de riesgo, ¿sí? Concibiendo al riesgo como una medida de la magnitud de los daños que pueden darse frente a una situación peligrosa. Entonces, cuando hablamos de magnitud, nosotros podemos valorarle de diferente manera. Una magnitud alta, o un riesgo medio, un riesgo bajo. Hay tablas del 1 al 10, del 1 al 5, del 1 al 3, caritas felices, caritas tristes, en fin, son diferentes maneras de valorar. Pero al final el riesgo se lo valora, porque se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro que pueda darse, ¿sí? Y ahí tenemos otra situación que es la probabilidad, que es la mayor o menor posibilidad de que esto ocurra, ¿sí? Puede ser el azar o puede ser simplemente el hecho de que al no tomar las debidas precauciones se juntan varios factores de riesgo y me genera una situación de riesgo en la cual voy a tener yo algún tipo de daño. El otro es la vulnerabilidad. ¿Cuán vulnerables nosotros somos? Y a esta vulnerabilidad nosotros siempre la alineamos muchísimo con el conocimiento técnico que tenemos, es decir, la capacitación específica, ¿sí? Yo he conocido algo sobre trabajos en altura, creo que me puedo poner un arnés, como tengo el arnés, considero que puedo hacer una actividad en altura. Eso nos convierte en vulnerables, porque si no hemos tenido un proceso de formación serio, ¿sí? Riguroso, el hecho de exponernos a una verticalidad, a una altura, ya me va a implicar una suma de varios factores que van a generar una condición en la cual yo voy a poder ser víctima de alguna de estas circunstancias, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas. El otro es el de la resiliencia, que es la capacidad que tenemos todos los seres humanos por adaptarnos positivamente a situaciones adversas. Es decir, poder, una vez que estos ocurren, poder salir adelante, si se puede decir de alguna manera, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí tenemos nosotros esta tabla que es para evaluar, para analizar el tema de riesgos, y es que las amenazas multiplicados por las vulneraciones, sí, y sobre la base de la capacidad de resiliencia o de recuperación que tenemos nosotros, nos da el riesgo, ¿ya? Y el riesgo que se asume en una actividad vertical se multiplica al aumentar cualquiera de las variables. La gravedad que tengamos en el hecho de una caída, la probabilidad de que esto ocurra y la cantidad de tiempo que yo pueda estar expuesto a esa situación. Y frente a esto, nosotros tenemos que hacer una gestión de riesgo. Entonces, la gestión de riesgo no arranca, mejor dicho, arranca muchas veces antes de lo que nosotros creemos. Es decir, si nosotros vamos a empezar a hacer un plan de trabajo, hacer un trabajo en altura, no es que ahí empieza mi gestión de riesgo, sino que si mi empresa ha sido muy responsable, el momento que tomaron la decisión de generar protocolos, de hacer un plan de emergencia y hacer todo un plan de gestión de riesgos para la empresa, ese momento empezó ya la gestión, es decir, identificar el
riesgos que existen y gestionarlos de una manera adecuada. Entonces, esos son análisis fundamentales que nosotros tenemos que realizar. Bien. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación de riesgos? Una es mantener el riesgo percibido, es decir, cómo percibo yo el riesgo en línea con el riesgo real. Nosotros muchas veces hemos visto a personas que hacen un trabajo en torres, por ejemplo, durante ya muchos años, personas ya mayores, de unos 40, 50 años, que han hecho esto unos 10, 15 años, 20 años, y que han subido con esos arnés sencillos, con unos arnés de retención. Y frente a esto, ellos siempre o suelen mencionar de que no, ellos tienen tanta experiencia, tantos años de trabajo que no les pasa ya nada, ¿sí? Es decir, el riesgo, como ellos lo perciben, no está en relación con el nivel de riesgo real, de que pueda ocurrir un eventual accidente, una eventual caída. Y esto obviamente incrementa estas valoraciones relacionadas con el riesgo. Hay que establecer también una tolerancia de riesgo admisible, es decir, saber hasta dónde puedo tolerar el nivel de riesgo, y esto se da justamente a partir de un conocimiento. Entonces, muchas veces, o nosotros después de todos los años de trabajo que tenemos como organismo de capacitación, nos hemos dado cuenta de que las personas han llegado o su desconocimiento les hace no evaluar el riesgo de una manera adecuada. Entonces, parte fundamental de que nosotros consideramos que es importante ir asumiendo, resolviendo, es brindar conocimiento, para que con ese conocimiento se tomen las debidas precauciones. La toma de decisiones. Normalmente en decisiones erróneas, la tendencia es a minimizar. Ah, no pasa nada, ya me equivoqué, me olvidé. Me olvidé de poner un elemento adicional o doble línea de vida o traer un descendedor y solo tengo un equipo limitado. Entonces no va a pasar mucho. Una vez que ocurre algún problema, un inconveniente, es muy común que se genere confusión. Y esta confusión justamente nos hace llegar a tomar decisiones tardías, ¿sí? Y esto nos llena de una cadena de errores, ¿no? Es decir, se van sumando eslabones de errores que nos van a dar situaciones mucho más complejas. Frente a esto, la decisión acertada es optimizar las alternativas y sobre todo la información disponible, tratar de tener la mayor cantidad de información disponible. Adicionalmente, tener una conciencia de la situación, es decir, el hecho de no conseguir los objetivos planteados nos hace a nosotros, sobre todo, considerar que sobre este está el valor de la vida y de la seguridad. No obsesionarnos o preocuparnos por no haber llegado a una cumbre, por ejemplo, ¿sí? O no haber logrado un objetivo laboral. De preferencia, es mejor que no exista un evento, un accidente, a que por buscar cumplir ese objetivo se tenga un evento, ¿no? No violar esa administración del riesgo administrable que habíamos hablado. Cuando hay varias personas, la discrepancia es uno de los factores que entra en juego, y la inquietud instintiva o la confusión que se genera justamente cuando hay decisiones que se han tomado mal desde un inicio, ¿no? Y esto nos obliga a nosotros a romper la cadena de errores de juicio, ¿no? Porque un error lleva al siguiente, como les había mencionado, la información falsa aumenta, las alternativas se van reduciendo y esto se vuelve en una línea de dominós que van empujando al siguiente hasta que al final todos están en el suelo, ¿no? Y en este marco, la gestión de riesgos es justamente el elemento que nos permite frenar cualquier posibilidad de que los eventos se vayan acumulando, se vayan volviendo mucho más en contra de los individuos que están participando en un determinado acto, ¿no? Y por eso es que se concibe como unas acciones organizadas que están orientadas principalmente a minimizar cualquier impacto adverso o amenaza que puedan incrementarse, ¿no? En el tema de las emergencias, de las acciones que realizan principalmente
nuestros amigos vinculados a las unidades de rescate, la gestión de riesgos en emergencia es muy particular, sobre todo porque los eventos cambian, las atenciones son muy particulares o muy diferenciadas. Es decir, yo tendría que tener unos 100 protocolos diferentes para actuación. Sin embargo, hay piezas claves y estructuras fundamentales sobre las cuales se asienta la gestión de riesgos en unidades de emergencia, ¿no? Y es que todo el personal de emergencia debe realizar un adecuado análisis del riesgo, tanto individual como del colectivo que está actuando, lo cual permitirá tener en cuenta esos peligros potenciales que se pueden dar fruto y producto de la experiencia de trabajo que tienen, a los cuales es importante prestar mayor atención, ¿sí? Manejar adecuadamente el tiempo que estarán expuestos a ese riesgo, y la vulnerabilidad estará dada por la preparación y el entrenamiento. Por eso es que nosotros siempre mencionamos que una vez que se ha dado una de nuestras capacitaciones, se den procesos de entrenamiento permanentes con los cuales se pueda mantener ese conocimiento siempre presente. Porque como humanos tendemos a olvidarnos de esa información o tomarla de manera aleatoria, ¿sí? Sin procedimientos. Y el entrenamiento nos permite, en cambio, tener siempre procesos y una constancia del manejo de las diferentes técnicas que se aprenden y se enseñan. Bien, voy a permitirme pasarles un nuevo video. Voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Que es sobre un implemento que fue desarrollado justamente para poder trabajar con mayores recursos en intervenciones por parte de las unidades de rescate de bomberos, ¿sí? Este es un elemento que fue desarrollado por Petzl a pedido del Departamento de Bomberos de Estados Unidos. The event was January 23rd, 2005. A fire in the Bronx. Conditions got so impossible. They were forced to jump out the window of the 4th floor. 2 firefighters were killed. 4 of them were injured seriously. As a professional firefighter, we're charged to risk our lives in many situations to save savable lives. During that time, you have to place yourself at risk. On occasion, you place yourself at a greater risk than you assume and become trapped inside of a structure on fire. Conducting a search, conditions change rapidly. It's a high-risk situation. Fire conditions are such they cannot get back to the means they came in. Back in February 2005, the FDNY contacted Petzl to see if our GRIGRI belay device used on the sports side could be used with 7.5 millimeter rope and become the descent control device for their personal safety system. Tim Kelly and his committee worked with our product engineers at Petzl to create a new device that met their specification, now called the EXO. The EXO personal escape system is made up of an anchor hook with a hitching slot, a 50-foot 7.5 millimeter Technora rope, an EXO personal escape descent control device, as well as a Nomex carry bag that is fastened to the firefighter's harness. Today, there are 40,000 firefighters who carry the system from 300 different fire departments from around the world. And we have been informed that the system has been deployed in several fireground situations. The VA taking care of, Mike. We're back off the 3rd floor, right? The EXO is the most tested and carried personal escape system in the world. The benefits of the EXO are the payout, which was a firefighter crawling from a remote anchor to the point of exit of the room, getting out over the edge, and then rappelling on it
just releasing the handle, the firefighter is able to stop at a given point. If they had to aid in their own rescue, they could certainly do that. When you're under duress, when your life is on the line, you default to your lowest level of common and consistent training. So the key with the EXO is it gives you the ability to perform skills when your fine motor functions have deteriorated under duress or because of the environment. It's easy to use, it's quick to use, and allows a smooth and rapid horizontal movement as well as egress once you're outside the window. From day one, Petzl understood that training had to be an important part of this bailout solution. For those fire departments who want to offer their own training, Petzl and authorized trainers offer a 3-day trainer class which allow you to train your own firefighters. Several fire departments that we have worked with in the past have been successful in obtaining grants from local, state, and federal sources. Petzl can help identify these grant agencies and sources. We have 12,000 firefighters. We needed to see that every firefighter with a high degree of confidence could deploy and execute the PSS and perform a successful bailout under high-stress conditions. It is a part of my turnout gear, and it's invaluable. I don't go anywhere within the structure on fire without the EXO attached to my side. Just knowing that you have something in the event it goes very bad, having that PSS, for me personally, gives a high degree of confidence that if given that, I could get out the window and live another day. Bien, entonces en el video pudimos ver un elemento, ¿sí? Que es un recurso que permite justamente poder resolver ciertas condiciones que se pueden presentar en una atención de emergencia por parte de los bomberos. Y frente a esto, una alternativa que me da mayores posibilidades de sobrevivencia en el caso de los miembros de las unidades de rescate. Entonces, para continuar la charla, voy a seguir con la presentación. En la parte en la que nos encontrábamos. Y vamos a pasar a varios elementos que quiero compartirles, hablando de la prevención. Yo les había dicho que... Robert. Sí. Sí, un poquito para que le vayas complementando en esta segunda parte la pregunta del ingeniero, el capitán Luis Fernando Yomiquinga, respecto de que se abre un poquito más sobre las acciones inseguras que cotidianamente se dan en el tema de trabajos en altura y en rescate. Obviamente el tema de rescate vertical, espacios confinados, lo que nos puedas ir argumentando durante lo que viene de la presentación sería excelente. Gracias a la pregunta. Por supuesto que sí. Fernando. Gracias, Fernando. Qué gusto tenerte entre el auditorio. Bienvenido. Y en efecto, a continuación voy a hacer una distinción sobre las diferentes actividades, rescate, trabajo en altura y espacios confinados, y espero ahí poder puntualizarte las preguntas que tú me haces, ¿sí? De ser así, por favor, amigos, estamos totalmente abiertos en el chat. Roberto va a ir leyendo y me va a hacer las puntualizaciones debidas, ¿no? Entonces, este recurso que estamos viendo ahora es justamente un instrumento importante que nos permite valorar diferentes condiciones que se pueden presentar el momento de yo hacer un trabajo en altura, ¿sí? Y es justamente que un plan de trabajo o un plan de salida a la montaña o un plan para ingreso y salida de un espacio confinado, ¿sí? Me va a permitir analizar qué condiciones yo voy a tener para prevenirlas en caso de que sean riesgos, equiparme adecuadamente y así reducir la posibilidad de que se me pueda dar un evento que me afecte a mi seguridad. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos en la diapositiva, el trabajador antes de comenzar tiene que hacer una evaluación. Primero, vamos a poner el ejemplo de un trabajador que tiene que hacer una actividad en una torre de radiocomunicaciones, ¿sí? Tiene que remitirse a identificar qué condiciones climáticas va a tener, ¿sí? Viento, lluvia, temperaturas altas o bajas, ¿sí? La posibilidad de precipitaciones
o de precipitaciones sólidas como es nieve o como es granizo en nuestro caso, ¿sí? Las condiciones del entorno también son fundamentales conocer. Hay riesgos mecánicos, ¿sí? Tal vez de una industria, eléctricos, de posibles caídas, de presencia de químicos. En fin, yo tengo que ir analizando todas esas condiciones del entorno, ¿sí? Es una torre que está muy cercana, por ejemplo, a una fábrica que emite una polución de humo, que me puede generar una condición de un polvo que esté en las escalinatas y eso me pueda dar la posibilidad de que me resbale, ¿sí? Si es que es una estructura, ¿qué tipo de estructura es? Porque en función de esta yo tendré que utilizar cierto material o ciertos elementos. Por ejemplo, unos mosquetones de gran abertura con un absorbedor como línea de vida, es decir, una línea de vida doble con absorbedores de energía, porque en caso de caer, como es una estructura metálica, yo tendría una posibilidad de generar una fuerza de choque tal que me genere daños a la salud, a daños físicos, a mi organismo. Entonces, yo tengo que utilizar el equipo. Ahora, nosotros hemos visto, todos quienes trabajamos en el ámbito de la seguridad, del rescate, de las emergencias, de la gestión del riesgo también, hemos visto elementos que se venden en ferreterías, por poco en supermercados, que pueden estar homologados, pero tienen unas características que no nos prestan la seguridad que nosotros necesitamos. Y ya vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de trabajos en altura. Entonces, yo tengo que hacer una serie de evaluaciones alrededor de esto y para ello es importante el plan de trabajo, ¿no? Si es que hay riesgos colaterales, ya sea que yo estoy haciendo un trabajo en una parte baja y arriba hay gente trabajando y le puede caer un ladrillo, un bloque, un bailejo o un mosquetón, ¿sí? Esto me hace a mí tomar las precauciones debidas, ¿sí? Además de marcar una zona de trabajo, una zona de seguridad más amplia, en donde yo ya tengo que estar utilizando todo mi equipo de protección personal, ¿sí? El otro tema es el acceso. El acceso es una parte fundamental. Si yo tengo que cruzar vías férreas, una carretera o propiedad privada, inclusive, ¿sí? Entonces, en este plan de salida yo tengo que evaluar absolutamente en este plan de trabajo todos estos elementos. Si voy a utilizar equipo de protección colectiva, de qué tipo es, si es que es homologado, si es que son los andamios sencillos que en el país están más que extendidos y de los cuales para trabajos especializados pocas son las empresas, instituciones o profesionales que utilizan andamios homologados, ¿no? Si es que necesito equipo de protección personal, ¿de qué tipo es? Va a ser arnés de retención, ¿sí? Un arnés de posicionamiento o un arnés de suspensión. Entonces, cuando yo me refería a esos arnés que venden por poco en los supermercados, esos para nada son arnés de suspensión. Sin embargo, se utiliza como mecanismos que puedan mantener a un trabajador colgado, suspendido por varios minutos hasta que se proceda a la evacuación, cuando tenemos implicaciones adicionales de síndrome de arnés y demás, ¿no? El otro es la habilidad, que viene relacionada con la formación previa que tiene la persona, ¿sí? La información, la capacitación y la actualización permanente de conocimientos. Nosotros, lastimosamente, aquí en el país no hay una seriedad, incluso dentro de muchas empresas de capacitación, en las cuales instructores que se han formado hace 10 años, hace 15 años, hicieron un curso, 2 cursos, 3 cursos, pero que no han tenido una constancia de avanzando con el abordaje del tema, que es tan complejo, tan grande, tan complicado también, nosotros nos vamos a vamos avanzando dando el paso siguiente, que es ya la prevención y los procedimientos iniciales. Nosotros como acceso vertical, nosotros siempre hacemos algo que es
Una vez que la gente se coloca el arnés y los dispositivos que va a utilizar para su actividad, hacer un partner checking, es decir, un chequeo de compañeros, ¿sí? Una revisión, tanto a nivel deportivo como de trabajo y rescate. ¿Por qué? Porque esto me da a mí las garantías de que la persona que va a trabajar conmigo, de la cual yo dependo por seguridad y cuya seguridad depende de mí, estamos conscientes de que estamos colocados bien el equipo y tenemos todos los implementos adecuados, ¿sí? Esto es algo que nosotros tenemos de costumbre y todos aquellos que están aquí presentes, que han formado parte de nuestros procesos de capacitación, saben que este es el primer paso, ¿no? En el caso de actividades deportivas, como se ve en la gráfica en la parte superior, es un chequeo, si es que es un escalador de que esté bien colocado el arnés, bien asegurado las perneras del cinturón, las hebillas, ¿sí? De que el mosquetón con el cual está, me va a asegurar con el dispositivo de aseguramiento está cerrado, ¿sí? De que la cuerda va a tener la cantidad suficiente de metros para poder hacer el ascenso y el descenso con seguridad y que el final de la cuerda esté chonudo, por ejemplo. Para evitar que esto se enrede mientras hacemos nuestras maniobras y nos traiga complicaciones, ¿no? De que los mosquetones se encuentren cerrados, de que esté cerrado el casco. Eso nosotros de costumbre, por ejemplo, nosotros muchas veces ahí en entrevista a bomberos vemos que están abiertos el barbiquejo. Eso es ilógico. Si ya te colocas el arnés, te lo cierras y punto. ¿Sí? Esas son las instrucciones en las cuales nosotros somos muy rigurosos, buscando generar una escuela con unas ciertas líneas de responsabilidad, ¿sí? De igual manera de que estén cerrados, si hay un crawl en la zona del pecho, que esté cerrado, que no esté abierto, de manera de que me evite cualquier complicación o enredo adicional, ¿no? Y así. Entonces ahora vamos a tratar un poco esa pregunta que nos solicitaba Fernando, ¿no? Ir puntualizando ya en las actividades específicas. Entonces, nosotros en trabajos en altura tenemos unos principios generales. Primero tenemos que hacer una evaluación de los riesgos que yo tengo. El principal riesgo es el riesgo de caída, ¿sí? Ahí como está en la diapositiva, nosotros tenemos que hacer una serie de consideraciones. Nosotros tenemos que considerar el usuario con su equipo, cuál es la masa que va a generar, porque a partir de esto se genera un factor de caída y una fuerza de choque. Es decir, si yo tengo que hacer un ascenso por una estructura, yo necesito llevar mi sistema anticaídas. Los sistemas anticaídas tienen una diferenciación en cuanto al peso del usuario. Es decir, hay unos ciertos elementos que tienen un límite de carga y otros que tienen otro límite de carga, ¿sí? Los que tienen menos carga muchas veces se ocupa una persona que tiene poco peso, posiblemente no genere la ruptura y por tanto la absorción que se necesita. Frente a eso yo necesito hacer una evaluación para ver cuál de los dos elementos es mucho más adecuado en función de esas condiciones del individuo. Entonces ahí vemos que hay más elementos que se van sumando en este tema de la prevención, ¿sí? El otro es la posición en relación al anclaje. Muchas veces la gente sube bastante, estira la posibilidad de factor 2 de caída o de mayor a 1,3 que ya genera consecuencias de daño al organismo, ¿no? Cuando yo hablaba de estos elementos de absorción que te venden por poco y en los supermercados, ¿ya? Principalmente en las ferreterías, ¿sí? Que tienen 1,80 m, ¿sí? De largo, estas llamadas colas de mono. Además tienen el sistema de absorción, ese abultado que nosotros vemos en el inicio de la cola de mono, que de expandirse me da 70 centímetros adicionales.
Esto quiere decir que si yo me caigo de 2 metros, yo voy a topar piso. ¿Sí? Es decir, no es un elemento que me garantice mi seguridad. Cuando sabemos que hay riesgo sobre la persona, en trabajos en altura, cuando la caída es superior a 1,80 m. ¿Sí? Entonces, ahí yo tengo que saber qué elemento es el que es más adecuado para mi actividad. Bien, vamos avanzando. La altura de caída, la distancia para la detención de la caída y la altura libre necesaria. Entonces, muchas veces tenemos a un maestro que está con su rabo de mono anclado, pensando en que está seguro en una estructura de andamios no homologada que tiene 2 módulos, ¿sí? Más o menos estamos hablando de 2,20 m, ¿sí? Y el señor cogió y puso su anclaje casi al ras del piso de su andamio, ¿ya? Si el señor se cae, obviamente va a topar piso. O sea, se podrá fracturar las piernas o tener una situación, una condición mayor, ¿sí? Pero esto significa de que a pesar de que tienes el elemento, el equipo de protección personal, aunque sea homologado, no es una garantía de seguridad. Por eso es que yo tengo que unir varios factores. Y ese primera columna que está ahí como riesgo de caída son evaluaciones que yo tengo que hacer previamente, ¿no? Ahí tenemos nosotros varios gráficos que son justamente para darnos la idea de lo que estamos charlando. Otro de los recursos con los que yo tengo que contar es anticipar medios de evacuación, ¿sí? Uno de estos es la limitación de fuerza de choque. En trabajos en altura es fundamental esto, porque una fuerza de choque mayor va a generar impactos en mi cuerpo, ¿sí? En el cuerpo del usuario. Por tanto, yo tengo que evitar hacer unos tramos muy largos, ¿sí? O colocar seguros muy alejados entre sí, porque esto va a ser un factor que me dé mayor distancia de caída y, por tanto, una mayor fuerza de choque. Y esto obviamente con las afectaciones que les había mencionado sobre la salud, ¿no? El otro es limitar los efectos de la suspensión inerte. ¿Qué es esto de los efectos de la suspensión inerte? El que se conoce como síndrome del arnés, ¿sí? Es decir, estar en una suspensión con un elemento no adecuado para suspensión durante más de 7 minutos. Sabemos que entre 7 y 12 minutos ya hay un riesgo sobre la vida. Y más de 12 minutos ya es una situación ya con riesgo incluso de muerte, ¿no? Otra es la capacidad de evacuación de un herido de forma autónoma, es decir, lo que se conoce como primer respondedor, por los compañeros. Pero para esto se necesitan recursos, elementos para rescate y sobre todo conocimientos técnicos, ¿sí? Nosotros tenemos la escuela española en la cual se busca disminuir al máximo el tiempo de suspensión. Entonces baja el compañero rescatista y no es que hace ahí un sistema para retirar el peso o la carga sobre el implemento, generar la conexión y desconexión y descender. Sino simplemente llega, hace una conexión con líneas de vida y corta la cuerda y evacúa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese tenemos una gran diferencia y es en función de la normativa que esté presente en cada país. Lastimosamente aquí en el país, nuestra legislación no contempla nada en absoluto sobre trabajos en altura, espacios confinados y otros trabajos de riesgo, que es algo que nosotros hemos buscado y hemos estado peleando durante varios años a través de diferentes instancias, la Asamblea Nacional principalmente, el Ministerio de Trabajo, pero que no ha tenido unos oídos, ¿no? Una buena recepción. Sin embargo, seguiremos con nuestro planteamiento de requerir de una norma técnica para trabajos en altura y trabajos de riesgo, ¿no? El otro elemento importante como principio para el trabajo en altura es las técnicas, ¿sí? Y el manejo de las mismas. Nosotros para el trabajo en altura tenemos 4 técnicas, que es la retención. La retención es, me confirman si se ve el mouse, por favor, es esta técnica. Es decir,
limitar mi capacidad de movimiento vemos, para sí la evitar vemos. la caída o estar en un espacio de riesgo. Atención, ¿sí? Afirmativo, sí se ve. Ah, ya, perfecto. Gracias, Robert. Bien, entonces, la otra técnica que es la de retención, quería utilizar aquí. Aquí está la delimitación, ¿no? La otra técnica que es la sujeción, que es básicamente el contar con un elemento que me permite mantenerme seguro mientras desarrollo mi actividad. Un sistema anticaídas que es adicional a un sistema principal, que en este caso sería el de posicionamiento, ¿sí? Y la progresión por cuerdas que si bien no está en la pantalla, pero que es una técnica que es muy cercana a la escalada, en la cual voy progresando, utilizo una cuerda dinámica y elementos intermedios de seguridad, principalmente para una progresión en torres y antenas. Bien. No sé si es que haya alguna pregunta en este ámbito, Robert, si puedes revisar, o si Fernando tiene alguna pregunta adicional o alguna puntualización que requiera. Hasta Sino aquí para vamos bien. pasar al otro tema. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Un tema que nos pedía Robinson Morales, el tema del factor de caída, ya le respondí al chat un poco porque es un tema extenso, pero brevemente Sí. a través de la fórmula ya le di la respuesta de él. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí tenemos ya en evacuación y rescate. ¿Qué consideraciones son las importantes tener? Perdón. Ya, muy bien. Quiero quitar lo que anoté. No sé cómo borrar. Bueno, en el ámbito de la prevención, si es que yo voy a hacer un trabajo en altura y tengo un equipo de trabajo en altura, yo tengo que considerar la posible evacuación de uno de mis compañeros, ¿sí? Pero para ello yo requiero tener y contar con equipo necesario, ¿ya? Si es que yo estoy haciendo una actividad en el piso 12, esto implica que yo ya tengo que tener mi equipo para atención en caso de que se presente alguna emergencia, ¿sí? Este equipo de rescate, este kit de rescate, no lo tengo que tener lejano al lugar donde estoy haciendo mi trabajo, porque si no voy a tardar. Si estoy en el piso 12, necesito descender, rapelando los 12 pisos, coger mi kit, posiblemente subir por el ascensor y buscar descender nuevamente para llegar al punto donde mi compañero necesita evacuación. Entonces yo necesito contar con estos elementos, ¿sí? Obviamente el equipo necesario para mi actividad, para la actividad que voy a desarrollar. El conocimiento técnico de todas las maniobras y las maniobras especializadas que voy a requerir. Perdón, como procedimientos está el acceso a la víctima, acceder a la víctima, desenganchar a la víctima del soporte, es decir, quitar el peso o la carga sobre la cuerda o sobre el elemento en el que esté bloqueado y generar la evacuación de la víctima hacia el suelo, ¿no? Equipos, ahí es fundamental y es muy importante. Aquí es lo esencial. Y es que muchas veces la gente o los compañeros piensan de que la intención es vender equipo. Y no es así. Es dar la capacidad a la gente para que pueda tener unas condiciones de eficiencia, ¿sí? Equipo eficiente para poder evacuar y con eso reducir el tiempo de exposición de una víctima o de un trabajador a una condición de riesgo. Por ejemplo, a un síndrome de arnés. Entonces, sabemos que tenemos un tiempo límite que es de 7 minutos y que en ese tiempo tenemos que proceder a una evacuación. Por tanto, trabajar con doble cuerda, con un sistema anticaídas, tener equipos polivalentes como el RIG, como el ID, en caso de trabajos en altura, espacios confinados, y kits de rescate de apoyo, como el Jack System, que permite destrabar con facilidad, sin mayor tracción, puede utilizar una persona suspendida y de esa manera generar una evacuación rápida de la víctima, ¿no?
En el caso de acceso y evacuación de espacios confinados tenemos similares consideraciones. Contar con un equipo necesario, fundamental conocimientos técnicos, maniobras especializadas. Dentro de procedimientos ya tendremos lo que es ventilación, medición de gases constante. Y esto es prioritario. Sistemas de acceso y evacuación polivalentes. Es decir, si es que yo estoy bajando a alguien, tengo que, con la misma capacidad de descender, inmediatamente poder extraer, ¿sí? Por si se presenta algún tipo de presencia de gases o de acumulación de gases u otros factores que puedan darse, ¿sí? Si es que yo estoy haciendo un descenso con un descendedor tradicional, ¿sí? E inmediatamente necesito evacuar, yo recién ese rato voy a tener que instalar un sistema 3-a-1, que dentro de todo no es deficiente porque necesito hacer esfuerzo y voy a tener a la persona expuesta. Pero si utilizo un sistema de poleas dobles, ¿sí? Con un rig en la parte superior que es ya un sistema de bloqueo, de control de cuerda con el cual puedo descender y con el cual puedo traccionar y bloquear la cuerda, yo tengo ahí un elemento eficiente, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto es importantísimo en el ámbito de espacios confinados. Y un equipo que es polivalente en gran medida es el maestro, ¿ya? El maestro que justamente hace 2 semanas expuso Roberto Gutiérrez y sobre el cual se identificó que hay una eficiencia de hasta el 80%. Es decir, si con un sistema 3-a-1 nosotros hacemos un esfuerzo de 100 kilos, por ejemplo, si con un sistema maestro nosotros vamos a hacer el equivalente a un esfuerzo de 17 kilos, ¿sí? De 17 kilos de carga, me refiero. Entonces, obviamente con los sistemas adecuados, porque si es solamente el maestro, voy a tener prácticamente una relación 1-1. Pero si es con un sistema 5-a-1 o de poleas dobles que me da hasta 7-a-1, yo voy a tener una capacidad mucho mayor, ¿no? En el tema de autorrescate y rescate de montaña, yendo a los diferentes ámbitos que nosotros manejamos como acceso vertical, en el ámbito de la prevención, igual, equipo necesario. Sobre el equipo necesario yo tengo otro factor fundamental, que es el peso, ¿sí? Y ahí es cuando las prestaciones y las condiciones entre un equipo y otro van a variar, ¿ya? Porque el peso es fundamental en montaña, al menos quienes son guías de montaña, quienes hacen una actividad constante. El llevarte una mini traction y una micro traction es una diferencia de peso de aproximadamente 200 gramos. Y 200 gramos acumulados, ¿sí? Para un montañista ya es una diferencia mayúscula, ¿no? Un arnés como los que ahora están disponibles desde Petzl, que pesan 120 gramos, y los tradicionales que te pesan entre 380 gramos y 400 gramos, es una diferencia también mayúscula, ¿no? Lo mismo, el conocimiento técnico. Si yo tengo una micro traction, tengo que saberlo utilizar, ¿sí? Si yo tengo elementos que son de nueva tecnología, yo necesito saber cómo funcionan, conocer el funcionamiento y las prestaciones que tengo, ¿sí? El otro es el tiempo meteorológico y las condiciones de montaña como elementos básicos, el poder utilizar herramientas tecnológicas que se encuentran ahora en Internet que me dan información a través del teléfono celular sobre las condiciones meteorológicas cambiantes que puedan presentarse, ¿no? Técnicas fundamentales de autorrescate, rescate en grietas, pero saberlas, porque estas nos van a permitir salir de cualquier situación de riesgo o de peligro. Y equipos que hay elementos livianos y eficientes como el micro traction, el T-Block y otros más adicionales, ¿sí? Esto, queridos amigos, es lo que queríamos compartir con ustedes como elementos para poder aportar en esta necesidad de conocimiento, sobre todo con miras a una prevención en los diferentes ámbitos en los que ustedes, como profesionales, como deportistas, puedan desenvolverse y que desde nuestra visión es que parta de la seguridad.
Y para ello tenemos que tener una formación, un conocimiento técnico adecuado. Muchísimas gracias.